un par de palabras, lo que yo viví en esta multinacional, eh, antes de comentar que a mí yo siempre me asombro, me pongo curioso, realmente me... De hecho, yo vi una vez un documental sobre café eh, que se llamaba Black Gold, creo que se llama, y ese documental en este momento Ujú. estaba en mi momento más rebelde. Entonces, ese documental me hizo como un trigger de, vale, cómo está esta industria de café, realmente está muy oscuro en algunos lados, o en algunos puntos de vista, podríamos decir. Hay poca luz que ilumina este sector. Ujú. Sobre todo cuando miras a la manera de tratos que pueden llegar a tener a la hora de comprar y vender café, ¿no? Entonces yo vi ese documental, me hizo mover, digo, mira, tuve la oportunidad de trabajar en esta multinacional. Al principio no me interesaba nada porque realmente entiendo esas estructuras y entiendo que, bueno, estás más limitado, digamos, a nivel de poner tu Claro. expresividad ahí. Eh, Te encuentras con una autoridad potente, ¿no? Y era un tema justamente que yo tengo que trabajar o tenía que trabajar. Pero yo me hice la película de, ¿sabes qué? Si entro en la multinacional, quizás puedo cambiar cosas desde dentro. Cambiar el mundo desde Ujú. dentro, ¿no? Pensando así muy inocente. Y después de sí, 6, 7 años me di cuenta que realmente mucho no podía cambiar yo a esta estructura. Como hacemos en la segunda parte de Desenpaila, pues intentamos escuchar, intentamos conocer un poco de la vida del senpai, del referente que tenemos detrás. Siempre tendemos a pensar que las personas que tienen unas carreras destacadas, pues oye, que todo está bien, que todo ha ido bien, que es fácil, que no lo sé. Entonces, nosotros intentamos, aquí desde de Senpai Lab también, pues intentamos mm, pues inspirar o dar fuerza a las personas que están intentando sacar su proyecto adelante, que están intentando o que están pasando por un mal momento, personal o profesional, bueno, pues intentar que vean pues en fin, que no es fácil para nadie. Entonces, si te parece, lo primero que solemos preguntar es quién es nuestro senpai, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es preguntar eh, quién es Kim Barista. Esas son esas preguntas profundas, ¿no? Yo creo que yo soy un a- amante de la vida, primero, asombrado, es decir, siempre me asombran estas cosas, la magia del café y muchos más. Um, Soy una persona sensible, es decir, a diferentes, creo que percibo mucho mi entorno y percibo quizás también un poco más, me hago muchas preguntas, es decir, realmente no acepto simplemente el status quo y lo que es la narrativa general. Entonces soy inquieto en ese sentido, un poco rebelde, podríamos decir, aunque esto lo intento suavizar un poco a raíz de ponerme con más negocios y bueno, estoy midiéndolo un poquito más. Pero sí que, sí, eso es lo que yo soy, un chico de Bélgica que emigró a España hace 25 años para encontrar un poco, bueno, una aventura nueva y, y quizás huir también de algunas situaciones en casa. Y esto quizás dice que, bueno, que me fue impulsando hacia qué hay más allá, ¿no? Qué hay ahí fuera. Y poco a poco fui descubriendo también qué hay aquí dentro. Entonces, eso fue un poco la evolución, ¿no? De, sí, Wow. buscar. Qué bueno, o sea que fuiste buscando una aventura y por lo que parece ser la encontraste. ¿Qué descubriste? Porque dices que exponiéndote, saliendo, viajando, descubriste cosas de ti. ¿Qué descubriste de ti que no sabías cuando saliste de Bélgica? Sí. Sí, quizás yo creo que todos podemos descubrir eso poco a poco, pero a través de lo que dices, salir, de empezar un emprendimiento, aunque al principio trabajaba 10 años en hostelería, luego 10 más en una multinacional,
Luego empecé mi Wow. propio proyecto, mi propia empresa. Entonces, todo esto de experiencias yo creo que te sacan de tu zona de confort. Yo me pongo muchas veces en esas situaciones de salir de la zona de confort, ¿no? Y el hecho de publicar y de empezar a ser, ¿no?, público, es decir, compartir cosas de manera online, creo que eso es lo que Ujú. más me ha hecho reflexionar sobre qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y es este, ¿Por qué? ¿no?, descubrimiento interno, ¿no?, de que todos hacemos algo, creo, en la vida porque hemos tenido no sé, una concepción quizás distinta. De repente empezamos a ver el mundo de otra manera y decimos, mira, quizás podemos aportar un poco a esta otra visión del mundo en que vivimos. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Eso lo dice Simon Sinek. Él dice siempre, no, start with the why, empezar con el por qué, ¿no? Pues ¿por qué? Porque quiero aportar de otra manera. Nos decías que estuviste 10 años trabajando en una multinacional. ¿De qué No, sector ese era? ya era café. Café, sí, sí. Era Era café. la Y, tostadora más grande del mundo. Como wow. asesor, como apoyo comercial, podríamos decir. Sí. Como experto en el producto para apoyo comercial. Pero no era lo tuyo, no Sí, te sí, sí, gustaba sí. el mundo. Encontramos mucho en esto de los referentes, de los senpais, encontramos mucha gente, outsiders o mavericks, gente que tiene experiencia en sector, o sea, en grandes estructuras, en grandes corporaciones, pero terminan yendo por otros caminos o encontrando alguna forma de expresar su identidad, ¿no? Tuvimos aquí al director general del Centro de Emprendimiento del IE, de la Universidad del Instituto de Empresa, y él nos decía, es muy interesante, que el emprendimiento no tiene por qué ser únicamente desde el principio montar una empresa o un negocio que sea rentable, etcétera. El emprendimiento es cualquier tipo de actividad que te permite eso, expresarte o sacar un proyecto que tienes dentro de ti que puede empezar de una manera y terminar siendo un negocio, ¿por qué no? Pero no únicamente. Y en tu caso parece también que fue así, ¿no? Entonces, tu transición desde una multinacional a tener tu propio negocio, ¿fue algo que tenías claro desde el principio o fue otra de esas cosas que tú descubriste a medida que lo ibas haciendo? ¿Cómo fue esa transición hasta tener tu proyecto del que nos puedes comentar ahora, si quieres? En un par de palabras, lo que yo viví en esta multinacional, antes de comentar, que a mí yo siempre me asombro, me pongo curioso, realmente De hecho, yo vi una vez un documental sobre café, que se llamaba Black Gold, creo que se llama, y ese documental en este momento Ujú. estaba en mi momento más rebelde. Entonces ese documental me hizo como un trigger de, vale, cómo está esta industria de café. Realmente está muy oscuro en algunos lados, o en algunos puntos de vista, podríamos decir. Hay poca luz que ilumina este sector. Ujú. Sobre todo cuando miras a la manera de tratos que pueden llegar a tener a la hora de comprar y vender café, ¿no? Entonces yo vi ese documental, me hizo mover, digo, mira, tuve la oportunidad de trabajar en esta multinacional. Al principio no me interesaba nada porque realmente entiendo esas estructuras y entiendo que, bueno, estás más limitado, digamos, a nivel de poner tu Claro, expresividad ahí. Eh, Te encuentras con una autoridad potente, ¿no? Y era un tema justamente que yo tengo que trabajar o tenía que trabajar. Pero yo me hice la película de, ¿sabes qué? Si entro en la multinacional, quizás puedo cambiar cosas desde dentro. Cambiar el mundo desde ujú, dentro, ¿no? Pensando así muy inocente. Y después de 6, 7 años me di cuenta que realmente mucho no podía cambiar yo a esa estructura. Entonces empecé a descubrir ahí lo que es el café diferenciado con el campeonato de cata de café, donde quedé primero en España, tenía que representar a España en el campeonato del mundo. Como belga, representar a wow, España en el campeonato del mundo fue divertido. Y entonces ahí quedé qué tercero en bueno. el mundo de cata de café y de ahí descubrí de que, mira, hay algo más que yo puedo
aportar a este mundo, ¿sí? Mi sensibilidad me ha hecho de que soy bueno en catar, incluso sin tener mucha experiencia catando previamente. Mi conocimiento que ya me llevo desde, no sé, del año 2000 que empecé a trabajar en el sector de café hasta ahora, lo puedo también utilizar para quizás dar a conocer o crear un proyecto. Y de ahí tardé 2 añitos más en ¿no? intentar salir de mi zona de confort. Cuando trabajas en una multinacional, realmente estás muy bien a nivel económico. Yo tenía mucha libertad casualmente para viajar y para hacer mis propios proyectos. Era un departamento nuevo, dentro del marketing era un departamento nuevo. Entonces yo estaba realmente muy bien. Era difícil para mí de tomar una decisión de salir ahí. Y de ahí, creo que en diciembre de 2011 dije, mira, ¿sabes qué? Ya está, ya tenía incluso un primer cliente propio de una consultoría que podía hacer. Digo, mira, voy a llamarles, digo, mira, ya está, ya termino aquí mi carrera. Pero bueno, yo creo que tenía, no sé, 2.000 euros para vivir. Entonces, nada, literal, yo no ahorraba Wow. dinero, entonces no estaba muy poquito. Entonces podía sobrevivir 2 o 3 meses más. Entonces me puse literalmente en esta posición de, bueno, quemar el puente detrás para que no puedas volver, ¿no? Entonces esto fue, sí, Wow. No plan B, correcto. ¿no? Tiene que funcionar sí o sí, da igual lo que hagas, tiene que funcionar. Entonces de ahí sí, empecé un par de proyectos, fracasé en algunos, en otros empecé a ver que mi tema era la parte de la comunicación, la parte de la educación, lo que más me mueve. Y quizás también esto tiene que ver con, en mi época, digamos, cuando yo estaba estudiando, a mí realmente no me gustaba nada estudiar, ni la manera de educar, ni el sistema. Entonces fui creando mi propio sistema para educar lo que es en el sector de café, de manera digital. Sí. Qué bueno. Ahí conocí un experto en el mundo digital, digamos, en lanzamientos digitales. Me empezó a enseñar varias cosas. Ese chico se llama Érico Rocha, es un brasileño que es muy conocido ahí en su industria. Y bueno, me enseñó a poner esos primeros pasos para montar un negocio online. Y no sé hasta qué punto quieres que comento, pero sí, aquí hoy... No, ¿sois socios, no sois socios? ¿Fue un consultor para ti? ¿Seguís trabajando Eso es juntos? un amigo, es como un senpai para mí, que me Wow, enseña el qué tema de bueno. los negocios, sobre todo hace 10 años cuando empezamos. Y no, es como un ejemplo para mí dentro del sector, del mundo digital, ¿no? De los negocios digitales. Él no era un experto en el café, pero sí en la parte digital, entonces al final es Correcto. complementar, ¿no? Complementar lo que te faltaba, las colaboraciones. Es lo mismo que nos pasa a nosotros también aquí en el proyecto con Mario y conmigo, y es que al final tú solo no vas muy lejos. Es fundamental saber pedir ayuda, tener referentes, tener tu grupo de senpais. Por eso nosotros queremos ser esa comunidad aquí también para la gente. ¿Te importaría decirnos entonces cuál fue tu comienzo con porque nos has explicado un poquito cómo fue lo de dar tu salto a ponerte por tu cuenta, pero ¿y el comienzo con el café fue casual o tuviste una epifanía, algo que te despertó, o fue algo un poco más casual y que lo conociste y poco a poco te fue atrapando? A ver, en el mundo del café era por simplemente yo trabajaba en hostelería, entonces en hostelería estás muy en contacto con café. Los primeros cafés buenos tomé en mi país, en Bélgica, en una cafetería que se llama Café Nation. Eso fue en el año ¡Ole! 2004, creo que empezó. Era una cafetería al lado de la universidad donde yo estaba estudiando, entonces ahí fue todos los días a tomar mis cafés y leer el periódico. Y eso fue lo que... Muy buen Muy bueno, estudiante, por muy, eso. muy, muy, muy buen universitario. A El la clásico, el cafetería, típico, ¿no? a leer el periódico y a tomar café. Acá, en España yo hice lo mismo, jugaba al mus también, jugaba a las cartas, es decir, Sí. maravilloso. Pero bueno, ahí sí que fue el primer contacto, digamos. Pero luego el primer contacto con café de especialidad, podemos decir, ahí sí fue cuando trabajaba en esta multinacional, viajé a Londres y en Londres, bueno, habían cafeterías que yo nunca tenía visto antes. Tomé ahí algunos cafés que eran, algunos muy extremos, muy ácidos, un ristretto doble así súper potente y ácido, que no me gustó mucho, pero era diferente. Pero otros muy balanceados, realmente muy dulces. No tenía que poner azúcar
cremoso, un ristretto tipo en Italia, pero con una calidad de café muy superior. Y yo vi esto como un contraste con lo que yo estaba trabajando, ¿no? El producto que yo trabajaba en esta multinacional. Y ahí empezó a decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Creo que hay más, hay algo más, hay café especial. Y uno de estos cafés incluso me puse en, no sé, yo diría casi en otra dimensión. Sentí todo lo que alrededor de mí diferente. Era casi como una droga, digamos, de experiencia, de asombrar. Sí, Wow. ese fue un espresso. ¿Y por qué crees que fue eso? ¿Por qué crees que fue eso? O a lo mejor te pusieron algo de verdad en el expreso, No, no lo pero sí que sabemos, ¿o tiene que qué? ver con algo también fuera del café. Es decir, yo en esa época estaba estudiando también una disciplina que se llama la somatopsicopedagogía. Es una disciplina que creó un señor que de hecho está como prologuista en mi libro. Se llama Danny Bois. Wow. Sí. Y él, ¿por qué está aquí? Porque realmente es la base del concepto del café sensible. Cuando yo cuando participé en este campeonato de cata, por ejemplo, el campeonato de cata, para entenderlo, el único que tienes que hacer es diferenciar entre 3 tazas la taza que es un poquito diferente. ¿Sí? Es decir, que tiene un café distinto, pero son diferencias muy sutiles. Esto lo haces 8 veces, diferentes grupos. El que más rápido lo hace y más acierta, gana. Ese es el campeonato. No es nada complicado de describir el café ni nada. Simplemente ser, y ahí está la clave, muy sensible a estas diferencias en sabor. ¿Sí? Y esta sensibilidad, al desarrollarlo con esos estudios, me hice ver, sí, de que hay un mundo muy amplio de sabores en el café. Pero el hecho de que yo era más sensible me posicionó también en el mercado como, bueno, tercero del mundo en cata de café, por ejemplo. No era porque Enhorabuena. estaba catando muchas veces o era un experto en cata, no. Era porque tenía desarrollado esta parte de la sensibilidad. ¿Y qué tiene que ver con ese, digamos, estudio? La somatopsicopedagogía es un estudio que, propone técnicas, podemos decir, estrategias para tú volverte cada vez más perceptible, para cada vez más sensible y percibir no solamente de nuestro cuerpo hacia afuera, con los 5 sentidos, pero también de nuestro cuerpo hacia adentro, con 2 sentidos más, que uno se llama la propiocepción, por ejemplo, ¿sí? Y es la sí, Sí. la capacidad que tenemos de percibir nuestro entorno, ¿sí? Incluso con los ojos cerrados, percibes la ubicación de tu cuerpo en el espacio, etcétera, etcétera. Y luego está el otro sentido, que es la interocepción, que es más bien un sentido que, detecta todo lo que pasa dentro de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, al trabajar más estos sentidos, con esta terapia, logré ser mejor en el mundo del café. Y hoy utilizo estas técnicas Wow. dentro del mundo del café para ayudar a educar y sensibilizar a las personas para ser buenos catadores. Por eso también otra razón de la palabra café sensible, ¿no? Pero sí, son todas esas cosas que Qué bueno. sí, hacen que, mi propuesta quizás es un poco diferente a lo que hay en el mercado y Pero tiene que ver con la evolución, ¿no? Con la transformación personal que yo he tenido, es, digamos. Es muy interesante porque es todas las, ¿no? Hay muchas líneas ahora que van, sí, también del conocimiento de las personas, de cómo reducir la ansiedad, la depresión, la soledad, y todo tiene que ver mucho con este autoconocimiento, autopercepción, autosensibilidad, y yo creo que va mucho en la línea de lo que tú nos estás comentando, en este caso, pues aplicado a algo tan concreto como es, pues aplicado a la percepción de matices y de sabores dentro del café, pero que en el fondo estoy seguro de que este tipo de técnicas pues se pueden aplicar pues a cualquier tipo de situaciones. Serás mucho más sensible cuando entras a cualquier espacio y percibes, bueno, lo que está sucediendo, las reacciones que provocan tu cuerpo, etcétera. Yo creo que es algo muy... Estamos poco habituados a percibirnos, ¿no? No iba a decir a escucharnos, se dice escucharnos como si solamente tuviésemos que escuchar a nuestra conciencia o lo que sea, ¿no? Pero es sentirnos, ¿no? Como qué sensaciones nos produce, que estamos como muy desconectados de eso. Y como dices tú, ¿no? Eso tiene al final la aplicación también, por ejemplo, para las catas. Eso te hizo ser número 3 del mundo en tiempo récord. Correcto, sí. Sí, realmente ese concepto es Qué bien.
Pero al final el estudio es para ayudar a la persona a que, bueno, que mejora su estado mental a través de los ejercicios Ujú. del cuerpo, ¿no? Pero sí es cierto que es una terapia, pero esta terapia tenía un efecto secundario que para mí me sirvió para ser Ujú. mejor cafetero. Y así en general, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios son? ¿Son ejercicios de respiración, de conciencia, de estar presente? Sobre todo está basado en que, quizás un poco más, como se dice, holístico, pero está basado en que en nuestro cuerpo nosotros podemos percibir un movimiento muy lento, ¿sí? Y este movimiento muy lento Vale. es un movimiento, digamos, es, digamos, una energía autocurativa, ¿sí? Que ayuda a, Ujú. bueno, a recuperar, digamos, cuando tenemos algún dolor o un corte, ¿sí? Es la energía de vida, se podría llamar. Pero eso lo puedes percibir Ujú. literalmente. Entonces, cuando tú te Ujú. vuelves sensible y percibes este movimiento lento, vas viendo también que este Ujú. movimiento a veces amplifica, es decir, no solo lo sientes dentro, pero también puedes utilizar correcto, tus Proyectarlo. brazos, tus piernas. Entonces, lo que se estudia es la manera de mover lento, ¿sí? Son movimientos sensoriales, se llama, ¿sí? Que son Ujú. súper lentos, pero que por el hecho de ser lento hacen consciente el trayectorio que tú estás haciendo con ese movimiento. Y esto Okey. hace que la atención va Vale, más hacia dentro de tu cuerpo de que hacia afuera. Y hacia esos afuera. ejercicios, Porque es controlado sí. muy Y okey. esos ejercicios, así para resumir, ayudan a que mejoras lo que es, por ejemplo, la propiocepción, ¿sí? Te sientes más seguro, más presente, ¿sí? Percibes tu espacio literalmente, ¿sí? Eres más fácil en comunicación porque percibes cuál es el espacio del otro, cuál es el espacio tuyo, ¿sí? Luego potencias también la introspección, percibes más los señales que tu cuerpo quiere darte en determinada situación. Entonces, todo esto ayuda a, sí, a mejorar la Qué vida en bueno. general con ejercicios lentos. Puede ser en la silla, se puede ser de pie. Es como para hacernos una idea, los que conocen el Tai Chi, ¿sí? Es Ujú. parecido, se puede ver, desde fuera se puede ver algunas similitudes, digamos. ¿Sí? Meditación. Hombre, yo solo puedo decir que es muy agradable conversar contigo, que, de verdad, muy relajado, muy como que efectivamente que, guardas los espacios, guardas tu espacio, el mío, dejas hablar, escuchas bien. Es un placer conversar contigo, de verdad. Gracias, lo mismo, David, lo mismo. Y seguramente vamos a conversar más, Em, pero con un buen café a mano. Eso es, y comiendo, ya te he dicho que cuando yo vaya para allá, si te parece, nos conocemos en persona, comemos, charlamos tranquilamente y tomaremos el café que tú nos digas. Claro, yo de ahí no Aquí tengo hay nada buenos que decir. restaurantes. Em, tenemos un par de preguntillas más. Una de ellas es, ¿qué fue lo que te trajo a España o el hecho de que por lo que he visto también y por lo que he entendido sobre tu proyecto, pues es como en habla hispana, con muchas personas de Latinoamérica, etcétera? ¿Fue algo casual? ¿Fue algo que la vida te llevó aquí? ¿Tuviste algún evento o algo que fue lo que no lo sé, o fue casual? No, buena pregunta, ¿no? ¿Qué es casual, qué no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Que está todo ya programado, no? Em, La sincronicidad de Jung, ¿no? eso Las seguro. sincronicidades que decía Carl Jung, que son cosas que ¿son casuales o es que no sabemos la conexión que hay, Sí, a sí. la que no llegamos? No, Pues, yo ahí sí, en eso sí creo mucho y de hecho uno de mis momentos transformadores también tiene que ver con descubrir a otro maestro que se llama, no sé si lo suena, José Luis Parise, que tiene escrito un libro, se llama Los me 11 suena. Pasos de la Magia. Y durante la pandemia, como yo estaba Ujú. luchando un poco contra, digamos, la autoridad impuesta en este momento, yo pasé mal y la empresa también, como todavía no era online, fue para abajo. Entonces, eran momentos muy, muy críticos para mí. Pero sí que es cierto que estos tipos de, ¿no?, filosofías te ayudan a darte cuenta de que mucho de lo que pasa en la vida es lo que tú de alguna manera has generado, tanto lo bueno como lo malo.
Y cuando me di cuenta de esto y que Ujú. la responsabilidad no está fuera, pero está más bien hacia adentro, ahí cambió mi percepción. Y creo que el hecho de venir a Barcelona, por ejemplo, para mí fue escapar de una situación de casa que no me gustó, ¿no? Entonces huí, Vale. pero en esta huida, bueno, descubrí un mundo nuevo y descubrí que sí, que emprender empieza con esto, con tomar tu propia responsabilidad, tomar tu propia, sí, decisiones que te llevan luego a lo que no vas a saber, porque esas son las casualidades que van a venir, pero que tú lo generas, estoy muy, Aceptarlo. muy, muy, muy convencido y creo que ahí está el principio de la responsabilidad que tenemos que tener como empresarios, emprendedores, que literalmente todo va a depender de ti. La culpa no está fuera para nada. Entonces, es una realidad dura que me hizo reflexionar, pero sí, esta es un poco... Es el viaje de, siempre decimos, ¿no? Es el viaje de los clásicos griegos, de la Odisea de Ulises. Sales de casa y y vas a pasar de isla por isla, vas a pasar por los gigantes, vas a pasar por las sirenas, vas a pasar por el motín de los remeros, vas a pasar por todo. Pero es el viaje de la vida, tienes que aceptarlo y salir Sí. a por él, porque es que si no te va a venir o sea, estamos tan de acuerdo. ¿Quieres comentarnos un poco de tu proyecto empresarial, de en qué está centrado, dónde te podemos encontrar, qué tipo de servicios das, cuáles son tus siguientes proyectos? Sí. A ver, el proyecto se llama Estudio de Café Online. ¿Sí? Esta es una Ujú. escuela, podemos decir, que ya 3 años más o menos hemos podido ayudar a productores de café, a tostadores, a comercializadores y a cafeterías y a baristas y a profesionales en el sector a encontrar estas maneras para vender mejor su café, ¿sí? Vender con un valor agregado, que sea más rentable sus negocios, tanto desde el expertise Ujú. práctico de todo lo que engloba el mundo del café, con los diferentes socios en diferentes áreas, profesores, son mis socios, son profesores especializados, como el de la Ujú. fermentación o el de tuesto y tal. Y lo que hacemos es sobre todo divulgar esto, de que a través de conceptos como café sensible o otros conceptos que puedes encontrar en el mundo del café, eres capaz de agregar más valor para tener mejor margen y para, bueno, tener un negocio más, más a largo plazo, ¿sí? Y que puede generar un impacto, digamos, en la vida de muchas personas. Y eso es lo que hacemos, es decir, a través de cursos digitales, programas de un año, logramos, sí, creo que el 80% de nuestros clientes están en Latinoamérica, 20% por aquí. Y aparte de esto, he escrito estos 2 libros, entonces la divulgación es gran parte de mi porqué, ¿no? De hacer conciencia de esta sensibilidad, de esta inocuidad que hay que tener para garantizar la salud. Todas esas cosas empiezan a tener más importancia en mi Qué narrativa. bueno. Sí. Tenemos un equipo de 7 personas que colaboran, entonces son, sí, una pequeña empresa, digamos, online. Creo que somos la única empresa en el mundo que vive 100% de esto. Muchas escuelas son parte de una marca de café o de una empresa, ¿no?, relacionada, Ujú. pero sí, creo que es algo realmente único lo que estamos haciendo de tener el 99% de nuestros ingresos de forma digital en un sector donde, sí, hay que probar, hay que tocar, sí, es muy práctico. Entonces, cubrimos este espacio de la Enhorabuena. teoría dentro de este mundo, sí, con nuestros coachings y... Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Y cómo lo hacéis, por ejemplo, para alguien que quiera tener su propio, que esté pensando en tener o mejorar pues un negocio o un local, por Sí. ejemplo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Le enviáis a esa persona las muestras o la Sí, compran ellos? ¿O no es tan basado en el producto, sino que es más, a nivel no lo sé, negocio. cómo sería por Sí, entenderlo? muy, Sí. muy breve realmente la metodología que tenemos y es parte de lo que aprendí también de este chico brasileño. La metodología que aplicamos es por medio de digamos, de exponer y de publicar contenidos,
llegar a un público muy grande de interesados en el mundo del café, subnichando a interesados en el negocio de café, ¿sí? Por ejemplo, cafetería. Quiero montar una cafetería. Ok. Atraemos a estas personas a nuestra base de datos, ¿sí? Y hacemos en un mes, digamos, un lanzamiento de este curso. Entonces, lo que solemos utilizar como estrategia es, primero, que entra en nuestra base de datos. Segundo, que seguimos alimentando con contenidos interesantes. Tercero, hay una semana de evento de introducción gratuito, ¿sí? Y al final de esa semana nosotros hacemos un lanzamiento, abrimos las puertas por tiempo determinado para recibir a nuevos alumnos. Esos alumnos entran, están un año con nosotros, cada mes tienen sesiones de coaching con el experto y tienen su contenido, digamos, en la plataforma. Y es una manera, digamos, de vender cursos digitales, ¿sí? A nivel masivo, aunque sea en un nicho muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Atraemos a veces un promedio de 10.000 personas nuevos en nuestra lista de correo cada mes, ¿sí? Ese es el promedio. Wow. Y luego de ellos, bueno, unos 50, hasta a veces 100 personas compran esos cursos, que bueno, vamos abriendo y cerrando para tener grupos muy determinados y que pueden tener el mejor resultado posible, ¿no? Que es montar su negocio. Pero es lo que dices, no es tanto Qué bueno. sobre el café que tengo que hacer, no, esos son otro tipo de escuelas que se dedican más en eso. Nosotros tenemos un producto así, lo que dices tú, que es aprender a catar, y ahí sí enviamos las muestras, cada mes nos juntamos virtualmente y yo enseño las diferentes metodologías para analizar el valor del café. Y ahí sí enviamos muestras y sí, vale. eso es algo más práctico, digamos. Qué bien. Y sobre esa base y el conocimiento y este tipo de prácticas, pues estas personas están preparadas, tienen una base mucho más sólida pues, para lanzar sus proyectos en distintos países. ¿Y en qué países de Latinoamérica están funcionando mejor? Bueno, de momento el 30% es México, lo mismo es Colombia y luego un 10% es Chile, luego Perú también un poco. Esos son los países más frecuentes. Y luego España como otro gran. México y Colombia. Sí. España. Sí. ¿Dónde te ves en 10 años? Este proyecto nos ha dicho que lleva como 3 o 4 años. ¿Dónde te ves en 5 años o en 10 años? ¿Cuáles son tus proyectos presentes o tus proyectos así futuros? Sí. Mira, como hemos estado trabajando 10 años en la educación y la divulgación de prácticas muy bonitos, muy buenos para mejorar la calidad y para mejorar los ingresos, hoy estamos con un cierto reto, que es, hay un montón de productores, por ejemplo, que están produciendo cafés con fermentaciones controladas, cafés inocuos, saludables, sensibles, pero, bueno, hay que tener un mercado también para esto, ¿no? Entonces hemos creado que es quizás como un pequeño cuello de botella, que sí ellos venden su café, pero no lo venden con este valor añadido todavía, ¿sí? Es decir, es algo muy reciente. Entonces, uno de mis siguientes proyectos es esto, es ayudar a que este café llegue al consumidor final, ¿sí? Entonces voy a abrir una marca de café que va a ser una suscripción mensual de lujo, de alto nivel, ¿sí? Donde vendemos el valor del, por supuesto, buen sabor, buena calidad, garantizado por mí y mi laboratorio, pero aparte de esto, por la salud. Entonces ahí quiero entrar en el nicho de la salud a nivel europeo, relacionando el café fuertemente con el beneficio de la salud. Y es otro reto. Ahí me pongo otra vez en una zona desconocido y a ver lo que lleva esto, pero sí, mi idea es eso, vender café directamente de nuestros alumnos hacia el mercado que valora mucho ese café, con altos márgenes. Eso es lo más importante. Pues hablamos, si quieres hacer algo en Japón, hablamos. Yo llevo muchos años y los japoneses valoran la calidad y la salud. Entonces, nunca sabemos de dónde lo que puede salir de una primera conversación. Yo también soy... me gusta la universidad, me gusta divulgar. También tengo una parte de probar cosas, de hacer proyectos. Me encanta. Una pregunta que hacemos siempre también es, hasta donde te apetezca compartir, pero ¿cuál fue
tu momento más duro, tu momento de make it or break it, de cuando dijiste, hostia, aquí yo no sé si podré, o a lo mejor no lo tuviste, a lo mejor has sido, oye, una persona muy afortunada y no, pero si tuviste algún momento que pensaste en tirar la Uf, toalla porque, no lo sé, te fallaba el tema te fallaba el tema personal también, o te falló todo a la vez y dijiste, pero ¿qué hago aquí? Pero qué no sé qué, si quieres compartirlo, cómo se arregló, si hubo una alineación de los astros y algo de repente salió bien, porque creemos de verdad que estamos hipercomunicados, pero también como muy aislados. Yo creo que hay mucha gente que está sufriendo para sacar sus proyectos. Las redes sociales son muy crueles porque parece que todo el mundo le va muy bien y nadie ha tenido problemas. Entonces yo creo que es bueno compartir con las personas esos momentos duros que se han pasado y para sí, animarles un poco, sí, sí, si sí. te parece. Sí, yo creo que primero el hecho de montar un negocio realmente es exigirte a crecer, ¿sí? Es decir, a todos los niveles. Es que no, ahí no hay otro. Gran Sí. definición. Creo que ahí está la clave y el mayor reto también, porque si no queremos crecer, nos encontramos con esas paredes y no sabemos qué hacer y a veces nos hunden en vez de que nos levantan, ¿no? Pero en mi Así es. caso, yo creo que fue directamente la pandemia. Es decir, mi negocio antes era 100% presencial, con cursos, la gente venía a Barcelona, hacíamos eventos, hacíamos, sí. Entonces, en este momento, cuando de repente el 80% del negocio cae a la basura y cuando vives una familia entera de esto, es muy difícil Wow. asumir esta responsabilidad de decir, oye, la culpa tengo yo o yo por lo menos puedo arreglarlo, ¿sí? Y yo echaba la culpa fuera todo el rato. Entonces la economía está mal, el sistema está mal, este es un engaño, este es un fracaso, este es un tal. Bueno, echaba toda la culpa hacia afuera. Hasta que, sí, como antes te dije, conocí estos diferentes, digamos, personas que pueden darle una visión distinta, ¿no? Y ese señor, por ejemplo, tenía un amigo que me empezó a ayudar un poco y él, bueno, me sugirió de ver este contenido y es un poco más, quizás, espiritual, un poco más psicología, coge muchos ramos y lo mete en su sistema, ¿no? Pero este me hizo ver de que, ok, tú realmente lo que está pasando es consecuencia de lo que has hecho anteriormente, ¿sí? Sí, Y absolutamente. me empecé a poner sí, en orden esta parte, ¿no? Es decir, dejar las cosas que quizás no hacían falta en mi vida, hacer más las cosas que sí mejoran la salud mental, mejoran. Y ahí empecé poco a poco, porque sí, estuve literalmente en quiebra. Tenía que hacer préstamo de ahí, préstamo de allá, el banco, esto, el otro. Entonces, eso sí me hizo sentir muy mal, porque yo siempre pensé de que un negocio hay que levantarlo con tus propios medios y no me quiero endeudar. Yo tengo como el concepto de Claro. endeudar un poco mal visto, ¿no? Entonces, Ujú. fueron cosas difíciles de no tener qué comer mañana, literal. Esto a mí Wow. me quebró. Y además vivir en una casa grande, de lujo, es decir, este es lo peor de todo, ¿no? Es decir, vives en un ambiente. Y la superación, por lo que dices, vino o empezó desde dentro, un cambio profundo, Sí, espiritual, de sí. percepción, de tú mismo. Eso lo dice. Hace poco veía yo una entrevista del mayor experto del mundo, que es un médico americano del nervio vago, del vagus nerve, que es el que toma información de todas las partes de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro belly, de nuestra microbiota, ¿no? Y entonces él por eso dice que todas las enfermedades, todas las cosas que tenemos solo se pueden curar si curamos también la parte espiritual. Y esto te lo dice un médico especialista en el sistema nervioso. Entonces, si no haces un cambio tuyo de reflexión espiritual de algo que has hecho mal, de algo que lo has enfocado mal, no mejora tu salud y no mejora nada más. Y es lo que tú has dicho, mientras le sigues echando la culpa a todo lo de fuera y no veas en qué has contribuido tú a terminar donde terminas, por supuesto, decirlo es Ujú. muy sencillo. Cuando te toca a ti, a todos nos ha pasado y
Es dramático, es muy duro, pero por eso mismo creo que es importante transmitirlo, porque si tienes la mala suerte de que te toca este momento en la vida y tienes otras partes que no funcionan o tienes una adicción previa o lo que sea, puedes descarrilar totalmente, puedes acabar fatal. Entonces, por eso una de las partes fundamentales de este programa es comentar, compartir esta historia y que se pasan por esos momentos y que hay que apoyarse en las redes que tenemos de amigos, de personas, de todo y cambiar, ver en qué tenemos que cambiar e ir para adelante. Y al final las cosas acaban saliendo de una manera o de otra, se acaba remontando. Entonces, pues nada, quería agradecerte mucho que lo compartieses con nosotros, porque al final es que a todos nos pasa en un momento. Creo que lo u otro. bonito es que solamente ves el por qué ha pasado esto después de que ha pasado. Entonces es tener la confianza de que ya vas a ver en un futuro Eso por es. qué te ha pasado esto. Eso es. Y cómo te ayuda Tienes que dar a evolucionar, ¿no? También. cómo te prepara, ¿no? Como decir, oye, una vez que pase eso, ahora estoy preparado para Siguiente verlo, etapa. para lo que viene. Eso es. Ahora estoy ya preparado para recibir lo bueno también, ¿no? Pero he tenido que pasar lo malo. Pero necesitas esta especie de salto de fe y creer que aunque no lo veas ahora o aunque el beneficio no esté ahora, esto te vendrá bien, es algo positivo en el futuro. Y de verdad es curioso, grandes físicos, gente de ciencia, todos tienen una parte más así de reflexión espiritual, de estar, ¿no? De reflexión. Lo que pasa es que muchas veces no se atrevían a decirlo, ¿no? Porque es algo que no sale en un paper científico, pero hay un punto en común muy interesante. Y ahí también quiero añadir, perdón, que una de las cosas que aprendí, pero mucho más después, es decir, bastante reciente, que tiene que ver con una evolución espiritual quizás un poquito más allá o en otra dirección, que es literalmente con un señor que se llama Mario Proudhon, que tiene escrito 3 libros también sobre lo que es el perdón y la fuerza que tiene el perdón, ¿sí? Pero conectado con lo espiritual, es decir, no simplemente decir o intentar perdonar, no, pero por la ayuda de este ente mayor, podríamos decir, Dios, entrar en este aprendizaje de perdonar y ver la relación que tienes con tu padre, con tu madre, cómo está estas cosas que no resueltas de ahí, cómo influyen en tu vida continuamente. Este es algo, ahí ya yo creo que es como una conciencia de más es fundamental. Más duro todavía, más confrontante todavía de darme cuenta de todo eso. Entonces sí. Es muy duro. Lo hablaba yo el otro día con una persona mayor que estaba aquí en Japón, claro. Solamente cuando se es padre se da uno cuenta, solo cuando un hijo se convierte en padre o en madre se da cuenta y dice, claro, es que mis padres tampoco sabían nada. Ellos era la primera vez que tenían una hija de 3 años y una hija de 5 años y una hija de 12 años. Y era la primera vez que mi madre tenía la menopausia y era la primera vez que mi padre perdía el trabajo. Claro, es que para ellos era la primera vez también. Entonces, es tan cruel, ¿no? A veces como hijos juzgar a nuestros padres. Por otro lado, claro, ellos también hicieron cosas que no fueron perfectas y eso tuvo una influencia negativa en nosotros, ¿no? Pero eso, aprender a verlo. Al final tenemos libertad de juzgar y está en nuestra mano decidir si juzgamos desde el victimismo, desde tal, o decidimos juzgar desde el cariño, desde la... desde el perdón, como dices tú, ¿no? Decir, oye, pues ya está, hicieron lo que pudieron y ya está, decidir ser compasivo, ¿no? Con nosotros mismos y con ellos. Qué bonito, qué mensaje más bonito. Estamos terminando ya, llevamos 2 horas y cuarto. Yo lo siento por ti, lo siento por la audiencia, lo siento por todo el mundo. Yo tengo todavía 5 minutos, bueno, ya y de ahí entro en mi clase. ¡Ole! 5 minutos. Lo último que hacemos siempre es preguntar, como ya te adelanté, por 2 canciones. Un par de canciones, si quieres, que tengan algún significado para ti. No tiene por qué ser tampoco nada muy profundo ni nada de nada. Simplemente un par de canciones que, no sé, contigo, con tu pareja, con tu familia, con tu vida, con el momento que cambió algo o simplemente que te gusta. Lo estaba reflexionando mucho porque canción. no es un tema que realmente mi memoria no da para saber qué canciones me gustan y todo esto. No soy tan musical en ese sentido,
porque yo vengo de la, Ujú. digamos, de la época de la música electrónica, ¿sí? Y de los eventos de música electrónica. Entonces, el único que me viene son esos tipos de artistas de música electrónica, ¿no? Y quizás uno que... Está bien, DJ No, Tiesto, quien sea, este para mí no es pasa como, nada. no, ese es como tomar café Starbucks, ¿eh? Tiesto, yo hablo más de tomar un café un poco más fino, más Ah, delicado, más, sí, DJ Tiesto es el Starbucks de la música correcto, electrónica, ¿no? correcto. Caro y con poco valor. Ah, No quiero qué juzgar. Lo que han maravilla. logrado ese tipo de gente es realmente maravilloso. Algo Algo tiene tienen que que tener, tener, eso es, seguro. algo No, tienen no que lo tener. critico. Pero no, yo, por ejemplo, algo que quizás a muchos les suena es Daft Punk. No sé si eso es algo que... Oh, Ese es el sí, estilo que qué bueno. a mí realmente me mueve y todos los derivados que hay por ahí. Y antes de esto, yo era, con 11 12 años, gran fan de Michael Jackson. Entonces, Ah, bueno, tienes detrás ahí por un, eso lo tienes he detrás puesto un ahí disco, que detrás, lo vi porque digo, antes. mira, para recordarme de lo que ¡Ole! tengo que hablar. Qué bien, De hecho, este disco es de Michael Jackson y qué este bueno. es de uno de los de Daft Punk, que ha creado también otra marca, Oh, digamos, de otro sello. Y realmente es música, sí, para bailar. Y eso es lo que es mi pasado oscuro, que también ha qué tenido una bueno. influencia en... Entonces, de Michael Jackson sería el disco Bad, por lo que me Por parece intuir. ejemplo. Eh, y de Daft Punk, ¿qué canción te gusta de Daft Punk? ¿Cómo se llama esto? Rolling and Scratching. Rolling Eso se llama así. Scratching, ok. Sí. Pues O incluso, la última cosa... perdón, de Dime, sí, Michael perdona. Jackson, lo que yo vi, lo que yo creo que lo que más conecta conmigo también y lo que tiene impacto es una canción que se llama Heal the World. No sé si... Ah, la conozco, sí. Make it a better place for you and for me and the entire human race, ¿eh? Y esto yo creo que conecta con esta ilusión que a veces tenemos de querer cambiar el mundo. ¿Sí? Y yo estaba en ese Qué estado bueno. de querer cambiar el mundo fuera. Pero después me di cuenta que el mundo que tengo que cambiar es la que llevamos dentro. El de dentro y luego con un poco de suerte irradia un Ahí poco hacia afuera, ¿no? está. Qué Sí, bueno. así de sencillo. Pues nada, Kim, ¿qué te iba a decir? Básicamente esto es lo que queríamos. También siempre pedimos, una vez que has estado con nosotros y has estado a gusto, pues que nos recomiendes a alguien para el programa. Si tiene un poco de audiencia como tú, pues fenomenal. No hace falta que nos lo digas inmediatamente, pero te lo agradeceríamos porque estamos empezando. Bien. Y por nuestra parte, pues nada más, agradecerte de verdad tu presencia. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Yo también vivo en otro país que no es el mío y por eso no me gusta que me lo digan, pero yo es que te lo tengo que decir. Es que de verdad hablas castellano mejor que yo, de verdad. Es absolutamente impresionante. Entonces, enhorabuena. Sé que el mayor cumplido sería no mencionarlo ni siquiera, porque de verdad no hace falta mencionarlo. Pero bueno, déjame que te lo diga porque sé que es muy difícil llegar a dominar un idioma a este nivel, como yo aquí con el japonés. Entonces, que muchísimas gracias por el esfuerzo, enhorabuena por todo. Agradecemos de nuevo que nos hayas hecho caso. Estamos empezando, no somos nadie, pero estamos construyendo una red de personas especiales, de senpais. Y simplemente, de verdad, agradecértelo, que le vamos a dar la máxima difusión y que esperamos que te sirva también para que llegue tu mensaje a otras audiencias que tenemos nosotros. Así que muchísimas Correcto. gracias. Cuenta conmigo para divulgación también y nos vemos en una siguiente edición online o presencial. O en persona, si quieres. Yo, si quieres, estaré encantado. Tengo familia en Cataluña, o sea que nos vemos en persona y comemos juntos, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Éxitos. Chao, Gracias. chao.